vamos a hablar acerca de hoy de varias cositas generales, pero lo más importante que vamos a ver es la iglesia. O sea, el propósito de la iglesia. ¿Quién constituyó la iglesia? Jesucristo, el Hijo de Dios, constituyó la iglesia. La Biblia dice que Él es el ángulo, que Él es la piedra de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él le dijo a Pedro, escucha esto, Él le dijo a Pedro lo siguiente, dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quiere decir que la iglesia se edifica sobre una ¿qué? Sobre una roca. Amén. Una roca que no se mueve. Una roca que muchos desechan. Amén. Una roca que muchos tienen como por nada. Y vamos a ver la importancia de nosotros poder tener la revelación del propósito de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es un lugar de bendición. La iglesia, dice la Biblia, que es el lugar de los salvos. Los que son salvos. Dice que Él añadía a la iglesia los que habían de ¿qué? De ser salvos. Amén. Entonces la iglesia es un lugar de ¿qué? De salvos. La iglesia es un lugar donde nos congregamos. La iglesia es un lugar donde venimos a celebrar al Señor. La iglesia es un lugar donde venimos a recibir del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Celebramos a Dios, le damos de nosotros y el Señor nos da de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos como Jesús es el autor y consumador de la fe, vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Esta primera parte la voy a leer Marisa, ¿me oíste? Vamos a Mateo, capítulo 7, versículo 24. ¿Estamos todos ahí? Amén. Dice la palabra del Señor. Jesús enseñando acerca de tener una relación con el Padre, tener una relación con el Señor. Amén, porque el versículo número 23, dice el versículo 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Amén. La palabra conocer, escuchen esto, la palabra conocer o la palabra conocí que aparece acá es la palabra, escuchen esto, que se usa en el griego para determinar una persona que tiene una relación de intimidad con otra. Amén. Una relación de fricción con otra. Por ejemplo, un matrimonio, cuando están juntos no tienen, no tienen tiempo de fricción, están juntos en su casa, donde quiera que van juntos. Amén. Es una palabra, la palabra conocí es una palabra que se refiere a una persona que está junta, es una con una. Dice la Biblia que cuando uno cree en Jesucristo, uno se hace un espíritu con Él. Esto es la palabra conocer. Amén. Ser uno con el Señor. Amén. Eso es conocer. Entonces, vamos al versículo 24. Miren lo que dice el versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Vayan notando. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu, con fuerza, con gran poder contra aquella casa. Y cayó, ¿porque qué? Y fue grande su ruina. Versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Noten que eso que está enseñando Jesús es doctrina de la iglesia. Doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos, en otras traducciones también dice. Entonces, ¿qué es importante para nosotros poder tener la revelación de la iglesia? Ya esto, del propósito de la iglesia, siendo Jesucristo el ángulo principal de la iglesia, siendo Jesucristo la roca en la que tú y yo tenemos que edificar. Amén. Si la fe, escucha esto, si la fe que tú has tenido en Cristo no se edifica sobre una roca, en cualquier momento, cuando venga la tempestad, cuando venga el impacto, cuando vengan los problemas, cuando vengan las tribulaciones, usted, escucha esto, va a manifestar de que su fe no fue basada, no fue edificada sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como Jesucristo es, escucha esto, el autor y consumador de la fe, quiero que nosotros entendamos hoy, o el Señor quiere que tú entiendas hoy, cuál es el propósito de la iglesia.
Porque muchos no saben cuál es el propósito de la iglesia. Amén. El propósito de la iglesia, el propósito de tú querer ser parte de la iglesia. Amén. Porque muchas personas piensan, escucha esto, muchas personas piensan que ellos dicen, yo soy la iglesia. Usted no es la iglesia. Yo no soy la iglesia. Todos hacemos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es una persona. El hecho de que tú seas el templo del Espíritu Santo no te hace iglesia. Te hace el templo del Espíritu Santo, pero no te hace iglesia. La iglesia es un cuerpo de muchos miembros. Una persona sola que diga yo soy la iglesia, eso es un error. Amén. Entonces tú tienes que entender cuál es el propósito original de entender por qué la iglesia y para qué la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 46, Marisa, y versículo 47. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Noten lo siguiente, el primer versículo que acabamos de leer, el versículo 46, dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Amén. Templo es un lugar donde las personas iban a orar, donde las personas iban a adorar a Dios. Y también dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Por eso cuando tú vienes al templo, amén, a este lugar como templo de casa de Dios, amén, iglesia, lugar de congregación, cuando tú vienes al templo tienes que venir con sencillez, tienes que venir con humildad, tienes que venir para que compartas el pan, que es la palabra de Dios. Amén, dice de corazón para que la puedas recibir. Versículo 46. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser dice, salvos. con sencillez de corazón, alabando a Dios. Dice, alabando a Dios y teniendo favor para con el pueblo, para con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser, ¿qué? Salvos. Entonces, la iglesia es un lugar de ¿qué? Es un lugar de salvación. La iglesia es un lugar donde tú vienes a agradecer la salvación de Cristo que nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un lugar donde tú vienes a manifestar con tu cuerpo, con tu corazón, con tu alma, la humildad, la sencillez, para recibir la palabra de Dios. ¿Están acá? Amén. La iglesia puede estar en una casa, como está los viernes en el estudio. En otros lugares puede haber una casa, puede estar en el medio del parque, puede estar abajo de un árbol. Pero, escucha esto, pero son varios miembros, no es uno solo. Una sola persona no constituye iglesia. Varias personas constituyen la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, dice, añadía a la iglesia. Vamos a Hechos, capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Hazme una pausa. Cuando habían orado, el lugar en donde estaba, ¿qué dice? Tembló. Pero no dice que había un lugar. Sí. Esto es solamente para que entendamos el principio de la iglesia. El principio de la iglesia es un lugar, amados míos. Es un lugar que el Señor constituyó para que tú y yo vayásemos a ese lugar a adorarle a Dios. Por eso es que David decía, yo me alegraba con lo que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén, porque es ir a ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Si usted decide constituir una iglesia porque Dios te mandó a constituir una iglesia, tú solo no vas a hacer la iglesia. Tú vas a necesitar personas, miembros, amén, para constituir la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, sigue Marisa. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ok, de ahí mismo, de ese mismo capítulo, léeme el versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, ¿qué dice? Ellos unánimes. Hablando de ellos. La palabra ellos, ¿qué cosa es? Plural. ¿Cuántas personas habían? Más de una o más de dos personas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si oramos acá, todos juntos, ¿verdad? Entonces el Señor nos puede oír. ¿Por qué? Porque somos varios miembros que estamos en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios te puede escuchar a ti solo, en tu casa, pero Dios también quiere que tú formes parte de la iglesia, como miembro de la iglesia. Amén. Porque es el lugar que Dios escogió. En el Antiguo Testamento, Dios escogió el lugar para que el pueblo fuese a adorarle, ¿sí o no? ¿Qué escogió Dios en el Nuevo Testamento para que el pueblo fuera a adorarle? ¿La de qué? La iglesia. ¿Qué significa iglesia? ¿Quién me puede decir qué significa iglesia? Congregación. Eso es lo que significa iglesia. La palabra iglesia no tiene nada de especial. Es congregación. En otras palabras, cuando Jesús le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, es la palabra eclesias, que significa
congregación o pueblo congregado o lugar de congregación. Es lo que significa. ¿Cuántos dicen amén? O sea, por eso cuando venimos a la iglesia, venimos a recibir del Señor, venimos a alabar al Señor, venimos con alegría a celebrar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, como leímos en Mateo, escucha esto, leímos en Mateo, cualquiera que me oye estas palabras, amén, los dos puntos, Jesucristo nunca habló de uno solo, Jesucristo habló de los dos. El que me oye y el que me oye y no hace. El que me oye y hace y el que me oye y no hace. ¿Cuántos dicen amén? El que oye y hace edifica sobre la roca. Cuando viene el problema, cuando viene la situación, cuando viene el embate, cuando viene la aflicción, dice tu casa, tu fe no decae porque estás trabajando y estás edificando sobre la roca. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 18. Maritza, versículos 18 y 19. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Para un momentico, hablando de la persona de Cristo, hablando de la persona de Cristo. Cuando el Señor vino y fue bautizado, dice que hubo una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sí o no? Hay otra parte que dice que la gloria de Dios rodeó a sus discípulos estando en el monte. Dice que salió una voz de la nube y dijo, a él oiga lo que tiene que decir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, nosotros somos constituidos iglesia a través de la persona de Cristo, a través del autor y consumador de la fe. Quien te penetra en la iglesia es Cristo, por eso es importante escuchar a Cristo. Y ese es el mensaje. Escucha esto, ese es el mensaje. Escuchando a Cristo para ser parte de la iglesia. Porque si no escuchamos bien a Cristo, no podemos ser parte de la iglesia. ¿Están acá? Marisa, sigue leyendo para que entiendas. Y pondré mis palabras en su boca. Dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿En quién puso el Señor las palabras de él? ¿En la boca de quién? En la boca de Jesús. Ayer hablé sobre esto en un video corto en Facebook. Hablé que muchos dicen ser creyentes y dicen que son cristianos o son cristianas, pero ni siquiera oyen bien la voz de Cristo. Ni siquiera oyen bien la voz de Dios. Eso te hace un desobediente. ¿Sigue, Marisa? Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Él dice que él hablará todo lo que yo mandare. ¿Sigue? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Noten, escuchen esto, el peligro de no escuchar bien la voz de Cristo. De no escuchar bien la voz de Dios. Dice que cualquiera que no oyere la voz de él, yo le voy a pedir cuenta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen de los que estamos acá sentados que toda la palabra de Dios es inspirada por él? Todo lo que dice la Biblia es inspirada por él. Todo lo que dice la Biblia es lo que dijo Jehová en el antiguo pacto. Y lo que dice el Nuevo Testamento es todo lo que dijo el Señor Jesucristo, porque el Padre se lo mandó. Entonces, nosotros, escuche esto, el obviar, el poner de lado ciertas cosas en la palabra del Señor para no obedecerla, es no escuchar bien la voz de Cristo. Y cualquiera, escuche esto, cualquiera que escuche bien la voz de Cristo, leímos en Mateo 7, dice, el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las oye, fíjate que dice que no es que no las oye. Muchos están en la iglesia, estamos sentados en la iglesia, aquí en otros lugares, estamos sentados en la iglesia y estamos escuchando la palabra de Dios por meses, por años, y no fructifica en tu vida. ¿Qué es eso? La estás escuchando, pero no las estás poniendo por obra. Cualquiera que las oye y no las hace, le comparo a un hombre insensato. Y mira lo que dice Deuteronomio, antiguo pacto. Escucha esto, ¿qué tiene que ver eso con el nuevo pacto? Lo que leímos en Mateo. Cualquiera que oiga las palabras de este profeta, hablando de Jesús, y no las oiga, yo le voy a pedir cuenta. ¿Cuándo será eso? El día del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si usted fue constituido iglesia, usted fue constituido iglesia para estar sentado aquí en la iglesia y recibir la palabra de Dios, porque dice, yo añado a la iglesia los que han de ser salvos. Porque hoy vemos muchos en la iglesia y muchos manifiestan que no son salvos. No hay salvación en su vida, no hay evidencia de salvación en su vida. Ni de fe. ¿Estamos acá? Lucas capítulo 6, versículo 46. Para que entiendan. El Señor
El Señor demanda de su pueblo. Claro que el Señor demanda de su pueblo. Cuando el Señor se apareció a sus discípulos, escuchen esto, miren esto, qué lindo. Cuando el Señor se aparece a sus discípulos después de haber resucitado, dice que estaban los 11 sentados en la mesa y se apareció Jesús estando las puertas y las ventanas cerradas. En las traducciones, escucha esto, una traducción más antigua dice que Jesús los reprendió y les dijo: hombres de poca fe, ¿por qué no creen? ¿Están acá? Ustedes saben qué significa la palabra hombres de poca fe en el griego, traducido al español. Incrédulos. Eso significa. Marisa. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Mira lo que dice Jesús. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? ¿Será que en algún momento el Señor se cansa de advertirnos, de hablarnos, de decirnos: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Vienes a la iglesia, escucha, hablando del propósito de la iglesia, vienes a la iglesia, estás en la iglesia sentado y se te habla, se te habla, se te habla, se te habla, y no haces nada con lo que se te habla. No haces nada con lo que el Señor te habla. No oras, no doblas tus rodillas, no tienes un tiempo de intimidad con el Señor. Porque para eso es la iglesia. Dice que la iglesia unida, dice alabando a Dios y alababan al Señor, unida, tenían relación con el Señor. Y el Señor, dice, daba gracia, daba favor con todo el pueblo y añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces el propósito de la iglesia es ese, hermanos. El propósito de la iglesia es ese, de que la palabra se te dé hoy y tú vayas y la practiques. Yo no hago nada, mi tarea es traerte la palabra. La tuya es llevártela a tu casa y ponerla por obra. ¿Cuántos dicen amén? Si no la pones por obra, no vas a fructificar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor dice: por sus frutos los conoceréis. Los frutos no es que tú seas perfecto. Los frutos es por lo menos que se note que usted trata. Y usted trata. Y usted trata. Y trata y trata. Y ahí en ese aspecto, en esa parte, es donde el Señor te va perfeccionando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia, ¿qué significa la iglesia? Conjunto de personas, en otras palabras, conjunto de personas, asamblea de Dios. Y número 2, lugar de reunión. Eso significa la iglesia. Amén. Entonces, Marisa, vamos a 1 Corintios, capítulo 2. Y aquí es donde también vamos a empezar a entender el propósito de la iglesia. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12 al 14, Marisa. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Les dije ahorita que la iglesia, siendo el cuerpo de Cristo, son muchos miembros. Sigue, Marisa. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. ¿Qué dice? El cuerpo, que dice, es uno solo. ¿Y tiene qué? Muchos miembros. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Un cuerpo donde hay muchos ¿qué? Muchos miembros, pero es uno solo. Por eso es que tú no puedes considerarte en tu persona iglesia tú mismo. Amén. Porque si usted se considera iglesia tú mismo, tú lo que estás en otras cosas, en otras palabras, estás diciendo: yo no necesito la congregación porque yo soy iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es, en otras palabras, te lo voy a poner así de esta manera: eso es una falta de ortografía en un párrafo. Amén. Si eres iglesia, eres parte de un cuerpo donde hay muchos miembros. Amén. Y para eso Dios te añadió a la iglesia, para que fueras parte de ese cuerpo. Amén. Donde se reúnen para alabar a Dios, donde se reúnen para que escuches la palabra de Dios. La palabra de Dios se predicaba en el Antiguo y se predicaba en el Nuevo Testamento y se sigue predicando hoy en día en el lugar de congregación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este es el lugar donde el Señor constituyó para que usted reciba la palabra de Dios. El que es constituido iglesia siempre va a tener en sus planes, escuchen, siempre va a tener en sus planes semanales ir a su iglesia, ir a su congregación, sin dejar de faltar. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que el que se deja de congregar por costumbre, eso es un pecado. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, una cosa es que tú te dejes de congregar por una emergencia.
por un problema bien grave. Pero muchos se dejan de congregar por cualquier situación, por cualquier problemita, cualquier situación, una emergencia, no sé, lo que sea. No quiero poner ningún aspecto en específico. Cualquier persona que se deje de congregar por cualquier situación, menos que sea una emergencia de vida o muerte, eso es un pecado en su corazón. No hay revelación de la iglesia en tu corazón. Porque el Hijo de Dios, escucha esto, el Hijo de Dios, el cristiano, el que es parte de una iglesia, tiene semanalmente en su corazón ir a su congregación. Amén. Por eso es que eres santo. Por eso es que eres añadido a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto es un principio de la palabra del Señor. Es un principio de nosotros como cristianos y tiene que predicarse. Porque si no se predica, entonces ¿qué hacemos? ¿Sigues sentados ahí con tu pecado? Mi tarea es traerte la palabra para que te redarguya, para que te enseñe, para que te exhorte, para que te reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, ¿cuántos pagan biles acá? Todos pagamos biles. Así como pagas tus biles semanales o mensuales, debes tener en tu presupuesto, ir a tu congregación, a adorar a Dios. No estoy hablando de dinero, que vengas a dar dinero, que vengas, aunque no tengas ni donde caerte muerto, pero que vengas a presentar tu cuerpo a Dios, a adorar a Dios con tus hermanos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? Si usted deja de pagar el bill, ¿qué le pasa? ¿No le cancelan la tarjeta? ¿Sí o no? ¿Te cancelan la tarjeta? ¿O te mandan para reporte de crédito? ¿Cuántos dicen amén? ¿Ustedes piensan que en el mundo espiritual no pasa lo mismo? Usted se empieza a enfriar. Se enfría cuando usted se deja de congregar. Cuando usted no ora. Cuando usted no lee la palabra. Usted se enfría. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y eso, aunque tú creas que no, en el mundo espiritual regresas en un pasado. Y usted fue constituido salvo en la iglesia para que des frutos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es el cuerpo de Cristo, donde los miembros de Dios, escucha esto, los santos del Señor, se reúnen para alabar a Dios, bendecirlo y recibir bendición de parte de Dios. Eso es la iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Vamos a ver, para que ustedes entiendan el propósito de la iglesia. El propósito de escuchar bien la voz de Cristo. El propósito de escuchar bien la voz de Dios. Porque vimos que cualquiera que no oiga a este profeta será desraigado del pueblo. Efesios capítulo 4, versículo 11, Marisa. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Escuchen esto. Quiero que entiendan lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Versículo 12, Marixa. Escuchen esto, noten, ahí hay 5 ministerios, escuchen esto, 5 ministerios, o vamos a decir 5 manifestaciones de la iglesia. 5 manifestaciones de la iglesia. Marisa. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para un momentico, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son estos? Escuchen esto, para la obra del ministerio. Ahí está hablando específicamente los ministros. Amén. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted no es santo porque usted no es santo? Porque todo el que es añadido a la iglesia es llamado ¿qué? Santo. Porque eso es lo que significa apartado de este mundo. ¿Para quién? Para Dios. ¿Estamos acá? Entonces, dice que Él te añadió a la iglesia para que tú fueses perfeccionado. La palabra perfeccionado que aparece ahí es la palabra madurado. Para que madures en la palabra del Señor. Para que la palabra del Señor tenga en tu mente, esté en tu corazón y dé frutos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escucha esto. Cuando el Espíritu Santo logró entrar en nuestras vidas, ¿qué ustedes creen que es lo primero que hace el Espíritu Santo? Te convence de pecado. Eso es antes de convertirte. Te convence de pecado y te entra en tu corazón y te ayuda ¿a qué? Dice que Él pone el querer como ¿qué? Como el hacer. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios cuando convence a un hombre y te convirtió es penetrarte ¿en dónde? En la iglesia. Porque a través de Él es que tú eres sellado para ser salvo. Entonces, escuchen esto. En mi experiencia, y yo le cuento mi experiencia porque te puede bendecir de igual manera. En mi experiencia, lo que hace el Espíritu Santo es recordarte de que usted necesita una congregación. ¿Cuántos dicen amén? Que usted necesita ir a la iglesia.
Porque la iglesia es lugar de bendición. La Biblia dice que es casa de Dios. Puerta del cielo, dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Eso dice la Biblia lo que es. Entonces fíjense que los 5 ministerios fueron dados a la iglesia para perfeccionar a los hombres. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dice, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Amén. Versículo 13, Marisa. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Siga leyendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que hará engañar, emplean con astucia a las artimañas del error. Entonces, miren la importancia, escucha esto, de lo que es ser parte de una iglesia y tener la revelación de que eres parte de una iglesia. Hoy en día hay muchas voces predicando, hay muchas enseñanzas por allá afuera predicando. ¿Y para qué el Señor te constituyó a la iglesia? Escucha esto, para que no te engañen. ¿Qué dijo Jesucristo? Mira que qué, que nadie os engañe, porque hay muchos hombres que emplean las astucias del error, las astucias de la manipulación de la palabra de Dios para engañarte. Si usted cae en cualquier congregación y usted no tiene discernimiento de la palabra de Dios, usted no crece, usted no ha sido discipulado en la palabra de Dios, usted lo tiene en esa congregación engañado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, a fin de prepararte para que para que dejes de ser niño. Dice, llevado por cualquier viento de doctrina. Versículo 15, Marixa. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira lo que dice el versículo 15, para que crezcamos en amor. En la cabeza, y esto es ¿quién? Cristo. Sigue el versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí. Para un momento. ¿De quien qué dice? ¿Algunas partes del cuerpo? ¿O dice todo el cuerpo? Dice todo el cuerpo. ¿Sigue, Marisa? Y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Dame una pausa. Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Tú eres una parte de la coyuntura. Marisa es una parte, ustedes son una parte. Cada uno de nosotros es una parte de la coyuntura del cuerpo de Cristo. Y dice que que nos ayudamos mutuamente. ¿Cuánto dice amén? Amén. ¿Para que recibamos qué? ¿Sigue, Marisa? Según la actividad propia de cada miembro. Escucha, según la actividad propia de cada miembro. ¿Sigue, Marisa? Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Recibe su crecimiento. ¿Para qué? Para edificarse en amor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Entonces, ¿para qué es la iglesia? Cuatro aspectos fundamentales que tú debes conocer para qué es la iglesia. Número 1, para aprender. Número 2, para servir a los demás. Para adorar en conjunto a Dios en una fiesta de alabanza y adoración a Él. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hacemos acá en alabanza y adoración es una fiesta. Como dicen amén, como era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura. ¿Cuántos dicen amén? Amén, la fiesta que el Señor le mandó a su pueblo. Lo que nosotros hacemos acá es una fiesta, porque venimos a adorar a Dios. Venimos a levantar nuestras manos, venimos a bendecir a Dios. ¿Dónde tú haces eso? ¿En la calle? Sí, bueno, vete a en la calle. Si tienes el valor de ir a hacerlo en la calle, ve a en la calle. Pero es un lugar que el Señor constituyó para que tú fueses a adorarle a Él. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la revelación de la iglesia también. Y número 3, es un lugar donde también nosotros mostramos agradecimiento a Dios. Agradecimiento a Dios en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén? Espiritual y naturalmente. Mostramos agradecimiento a Dios. Amén. Pero para esto, nosotros tenemos que escuchar bien a Dios. Deuteronomio 12:11. Vamos ahí un momentico. Y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando. Para un momento. Dice, en el lugar que ¿qué? Que Dios escogiere. Dice, allí llevaréis, dice, todas las cosas que yo os mando. Entonces quiere decir que es un lugar, ¿sí o no? Es un lugar donde el Señor escogió. Y no dijimos ahorita que el Señor escogió la iglesia, escogió el lugar de congregación. Esto es un lugar de congregación. Aquí deberías venir. En otro lugar de congregación, allí deberías ir. ¿Cuántos dicen amén? Pero no quedarte en tu casa. Deberías de ir. Esa revelación la tiene un hijo de Dios en su corazón, siempre.
¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Marisa. Vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido a Jehová. Mira lo que Dios le dice a su pueblo en el Antiguo Testamento. Dice, en el lugar que yo escogiere, allí ustedes van a llevar sus ofrendas, sus diezmos, sus holocaustos, las ofrendas elevadas de sus manos y todas las cosas. Pero, ¿en dónde es? Allí. En el Nuevo Testamento, ahora el sacrificio eres tú. Ahora el sacrificio soy yo. Cuando vengo acá, vengo en sacrificio vivo delante de Dios, dice Pablo. Presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el Antiguo Testamento, ellos tenían que ir y presentar las ofrendas. Ahora tú vienes y te presentas tú. ¿Tú sabes por qué eres tú? ¿Tú sabes por qué eres tú? Porque soy yo. Porque Jesús dijo, no importa aunque vengas a traer la ofrenda. Si la vienes y la traes y hay suciedad, hay maldad, hay pecado en tu corazón, aunque des la ofrenda, yo no la voy a recibir. Vete y reconcíliate con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. ¿Tú sabes por qué? Porque el sacrificio ya no es la ofrenda, el sacrificio eres tú. ¿Qué tengo que hacer? Sacrificarme en mi casa. No tengo ganas de ir a la iglesia. Quiero quedarme durmiendo, voy a ver una película, voy a ver Netflix, voy a ver la serie, voy a ver algo. No. Te quedas ahí en tu casa. La semana que viene doy el diezmo. La semana que viene doy la ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué es eso? Usted no tiene revelación en su corazón de lo que es la iglesia. ¿Y quién constituyó la iglesia? Jesús. Por eso hay que escuchar bien a Jesús. ¿Cuántas veces yo no le he dicho a ustedes, mis hermanos? Escuchen esto, reciban esto en su corazón y en su espíritu. Si usted tiene una Biblia, escuchen esto, si usted tiene una Biblia y la Biblia a usted le coge polvo en la mesa o en la mesita de noche, tienes un problema. Porque Dios y la palabra son lo mismo. Y esta es la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo mismo dijo, escudriñen las Escrituras, porque en ella hay testimonio de mí. En ella habrá testimonio de ti. Escucha esto, en la palabra habrá testimonio de ti. Si la aprendes a escuchar bien, en la palabra habrá testimonio de ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra es la única que te puede ayudar a dar testimonio. La palabra es la única que te puede ayudar a dar fruto. La palabra es la única que te puede madurar, crecer, escucha esto, a la medida de la plenitud de la estatura de Cristo hasta que Él regrese por su iglesia. Hasta ese entonces nosotros vamos a estar creciendo. Hasta ese entonces usted no va a dejar de ser un inmaduro. ¿Cuántos dicen amén? Hasta ese entonces usted va a seguir siendo un imperfecto en esta tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero te constituyó en la iglesia. Te constituyó para que usted reciba bien la palabra de Dios, escuchando cuál es la voluntad que Cristo quiere para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No podemos dejar de que la palabra nos coja polvo, porque si la palabra en tu casa te coge polvo, tu corazón te coge polvo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? Y si no coge polvo, te va a coger hasta telaraña te va a coger. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, fíjate que el Señor dijo, allí traeréis, en ese lugar que yo escogiere. Amén. El Señor siempre escogió un lugar de congregación. Eso es lo que significa la palabra tabernáculo. ¿Sí o no? La palabra tabernáculo significa lugar de congregación. Esto es un tabernáculo. Amén. Y este es el lugar que Jehová, el Señor, Jesucristo, escogió para que tú y yo estemos hoy acá. Amén. Deuteronomio 16:16, Marisa. El día del Señor, escuchen esto, el día del Señor es todos los días. Pero tradicionalmente, escuchen esto, hay un día establecido. Es el domingo, en algunas iglesias son los viernes, pero específicamente en casi todas las iglesias es los domingos. Ese día fue constituido el día del Señor. Ese día usted no debería comprometer con nada ni con nadie. Eso es una revelación en el corazón. Amén. Para el que es salvo en la iglesia. Marisa. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de las panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Escuchen, ¿en las fiestas solemnes de qué? De las semanas. Porque cada semana, escuchen esto, cada semana ellos tenían un lugar de congregación.
un tiempo de congregación, así como lo tenemos nosotros hoy en día. Cada semana los domingos no nos disponemos a venir a la iglesia. Eso es una fiesta. Dice, allí en ese lugar, dice, vosotros se presentaréis. Y mira lo que dice Jehová. Escucha esto, mira lo que dice el Señor en el Antiguo Testamento. Escucha esto. Y vamos a relacionarlo con el Nuevo. ¿Sigue, Marisa? Y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora dice, el pastor va a hablar ahí de dinero. No, yo no voy a hablar de dinero. Yo voy a hablar de tu corazón. Tú sabes qué cosa es presentarte delante de Jehová con las manos vacías, aunque no tengas un kilo. No es el bolsillo. No se trata del bolsillo. Se trata de tu corazón. Hay personas que no tienen ni un peso, oye esto, ni un peso para caerse muertos. Viven quizás en una efficiency. No les alcanza ni para pagar el celular. Pero son más humildes y se congregan, porque los conozco, los he conocido, y se congregan en congregaciones 2 y 3 veces a la semana. Y no tienen ni para darle a Dios un centavo. Cuando Él va a la iglesia, Él va con su corazón. ¿Cuántos dicen amén? Por eso lo que Dios quiere de ti y de mí es la totalidad de tu corazón. Si Dios no tiene la totalidad de tu corazón, no puede tener un pedazo. O Dios lo tiene todo o no tiene nada. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando tú vienes a la casa de Dios, no vengas como por cualquier cosa. No vengas esperando a ver si recibo algo. Usted no viene aquí a esperar a ver si recibe algo. Usted viene a recibir bendición y vida eterna. Porque dice que en el lugar de la congregación es donde Jehová manda bendición y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Eso es tener la revelación de qué es la iglesia, para qué es la iglesia, por qué yo soy y por qué yo fui constituido parte de la iglesia y para qué. No es una forma de religión, es una forma de relacionarte. ¿Cuántas veces yo vivo contigo? Jeffrey, ¿yo vivo contigo? No vivo con ustedes. ¿Vivo con ustedes? ¿Soy hermano tuyo en Cristo? ¿Cuáles son los días que nos relacionamos? El día de la congregación, el día del discipulado, el día del estudio. Eso es un día constituido por Dios. Escuche esto, por Dios, para que nosotros nos relacionemos, los hijos de Dios nos relacionemos, ¿sí o no? Amén. Y esto tiene que ser una revelación en tu corazón, mi hermano, porque para eso es la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, fíjate que dice, no se presentará, escuche esto, eso es un mandato, no se presentará ningún varón con las manos vacías, precisamente ese día. Amén. Y no se trata de dinero, se trata de tu corazón. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo edifico más, escucha esto, yo edifico más como pastor de la iglesia, escucha esto, yo edifico más con tu corazón, con tu dinero. Yo edifico más con tu persona, con tu dinero. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero tener aquí 10, 20, 30 que den un peso cada día que se congreguen, que tener 10 o 20 o 30 que den 50 o 100 todos los meses. ¿Cuántos dicen amén? Con esa persona es con la que mejor se edifica. ¿Cuántos dicen amén? El día del Señor es un lugar donde nosotros no podemos comprometerlo con nada ni con nadie. Vamos a tener una revelación ahora, vamos a leer algo en el Génesis, en el Génesis, para que vean, porque muchas personas dicen que la iglesia es solamente en el Nuevo Testamento. No, la iglesia existía en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 28, versículos 15 al 22, Marisa. Y te voy a ir haciendo algunas pausas, ¿eh? He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar. Para un momentico, escucha esto. Está Jacob teniendo un sueño, y en el sueño Dios le está hablando a Jacob. Amén. Le dijo, ciertamente, dice, yo voy a estar contigo, no te voy a dejar, ni te voy a desamparar, te voy a regresar a esta tierra otra vez. Sigue. Despertó Jacob del sueño. Sigue, Marisa. Y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo. Para un momentico, otra cosa, otro aspecto. Dice, ciertamente Jehová ha estado aquí. ¿No dice la palabra eso ahí? Dice, ciertamente Jehová ha estado aquí y yo no lo sabía. Muchachos, y yo no lo sabía. Sigue, Marisa. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Ay, para un momentico. Dice que Jehová estuvo aquí en este lugar y yo no lo sabía.
Dice que le dio temor en su corazón. No fue que le dio miedo. Dice que le dio temor en su corazón. Dice, ciertamente este lugar es un lugar terrible. Sigue, Marisa. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera. Para un momentico, para. Noten el principio. Cuando Jacob está teniendo el sueño, él está durmiendo, su cabeza descansando sobre una piedra. Y ahí donde Dios le da el sueño, esa piedra es Jesucristo. Y él dice, en este lugar ha estado Jehová y ni siquiera yo me había dado cuenta. Es un lugar terrible. Tú y yo estamos acá en la iglesia hoy acá. Escuchen esto que te voy a decir. Tú y yo estamos acá hoy y aunque tú creas que no, el Señor está aquí. Y muchos de nosotros ni siquiera, escuchen esto, honramos eso, que el Señor está acá. Porque no tenemos la revelación de que es la iglesia. Cuando Dios le dio el sueño a Jacob, Jacob tuvo la revelación de que ahí había estado Jehová y ni siquiera él se había dado cuenta en esa piedra. Lee, Marisa, sigue leyendo. Y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Para un momentico. Y dice, ¿qué dice? La alzó al cielo por señal. ¿Qué dice? Derramó aceite sobre ella, la ungió. ¿Sigue? Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces, escuchen esto. Miren cuándo es que Jacob decidió hacer este voto con Dios, este pacto con Dios, después que tuvo la revelación de la piedra, escucha esto, que él había recostado en su cabeza, se dio cuenta que eso era, escucha esto, ese lugar era casa de Dios. Y si Jesucristo es la piedra angular de la iglesia, entonces casa de Dios. Y esa piedra a la que Jacob se estaba refiriendo era Jesucristo. Quiere decir que ese lugar de congregación, ese lugar de revelación, ese lugar de entendimiento, ese lugar de bendición, ya existía desde antes que aún existieran las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. Porque Jacob es Israel y de Jacob descendieron las 12 tribus de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces miren la revelación que tiene Jacob de la iglesia en ese momento. Porque ¿quién es la iglesia? Jesucristo. ¿La roca qué? Esa roca. Vamos a leerlo. Mateo 21, 42. Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Para un momentico. ¿Quién dijo? Jesús. ¿Nunca leíste en las Escrituras? Sigue, Marisa. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Dice, nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores. Dice, ha venido a ser cabeza del ángulo, Jesucristo. Dice, el Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nosotros. Esa palabra, cosa maravillosa a nosotros, es la misma palabra que aparece en el Génesis que acabamos de leer cuando Jacob dijo, esto es cosa terrible. Esa palabra terrible quiere decir cosa maravillosa, cosa tremenda que ha hecho el Señor. Amén. Y mucha gente no tiene la revelación de esto. ¿Cuántos dicen amén? Para terminar, vamos a Romanos capítulo 11, versículo 11 en adelante, Marisa. Y después vamos a terminar con Timoteo. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Dice que a través de la transgresión de Israel vino la salvación a los gentiles. ¿Siga? Para provocarles a celo. Siga, siga. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Dice, escucha esto, que si la transgresión, el tropiezo de Israel vino a ser de bendición y salvación para los gentiles, ¿cuánto más la restauración del propio Israel? Quiero terminar con esta parte, escucha esto, con esta parte de la iglesia, de la revelación de la iglesia, porque he visto como muchos se jactan teniendo por poco a Israel, diciendo que Dios ha desechado a Israel.
y Dios no ha desechado a Israel. Eso es una blasfemia en contra del pueblo de Dios, pueblo santo de Dios adquirido por Dios, nación santa, dice la Biblia. Escucha esto. A causa de la incredulidad del corazón de Israel es que tú y yo estamos acá. Entonces quiere decir que si tú estás en la iglesia, tú no estás por cualquier cosa. Noten el principio, Dios permitió, escucha esto, que Israel tropezara y cayera para que tú y yo estemos acá. Entonces la revelación de la iglesia no es cualquier cosa, porque Dios permitió que Israel tropezara para que tú fueras salvo, para que yo fuera salvo. Entonces la revelación de la iglesia no es cualquier cosa. Si usted tiene, escucha esto, la iglesia como por poca estima, usted tiene a Jesucristo por poca estima. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es un lugar de revelación, es un lugar de congregación, es un lugar de poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero eso solo, escucha esto, es para el que cree. Dice el apóstol Pablo, primeramente a los que creen. Amén. Vamos a Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 16. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Para un momentico. Para que si tardo, sepas cómo qué. Cómo tienes que qué. Que conducirte en la casa de Dios. Porque la iglesia es qué. La iglesia es casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Siga, Marisa. Que es la iglesia del Dios viviente. Casa de Dios. ¿La iglesia de quién? ¿La casa de quién? Del Dios viviente, hermanos míos. Esto no es cualquier cosa. La iglesia no es simplemente un lugar donde nosotros venimos a pasar un tiempo. La iglesia no es solamente un lugar donde tú vienes a como cuando ibas al mundo, ibas a un bar a estar ahí. No, la casa de Dios es un lugar donde venimos a alabar, a bendecir, a recibir a Dios, a presentar tu cuerpo a Él, a recibir de Él. ¿Cuántos dicen amén? A santificarte, a purificarte, a crecer espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén? Para eso es la casa de Dios. Sigue, Marisa. Columna y baluarte de la verdad. Dice que es columna y baluarte de la verdad. Sigue, Marisa. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Escucha esto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Aquí también, escucha esto, los comentaristas también griegos le añaden la palabra cosa terrible y maravillosa es esta de parte del Señor. Dios fue manifiesto en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.